Radio y TV. 10:09. Vamos a mencionarles entonces que se limaron asperezas, era lo que iba a suceder. No había necesidad de contar con una bola de cristal. Salvador Heresi salió más feliz que perro con dos colas luego de esta reunión en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho que se volteó, ¿quién? La página, así es, se ha volteado, se han superado las diferencias. Bueno, él sigue siendo parte importante del comité político, es un dirigente, fundador del propio partido, el que le ha permitido a PPK estar ahora encaramado, a punto de convertirse en presidente de la República, disputándolo palmo a palmo con Keiko Fujimori. Bueno, muchos comienzan a especular en las redes sociales, dicen le han dado su caramelo a Salvador Heresi, arrugaste, qué cosa te entregaron. Bueno, hay de todo para los gustos de los internautas en relación a la confrontación que han tenido el exalcalde de San Miguel, congresista electo, y Martín Vizcarra, el candidato a la primera vicepresidencia de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, dicho esto, entonces seguirán con la campaña. El objetivo es, como menciona el propio Heresi, que PPK sea presidente de la República, pero si los trapitos sucios no se enjuagan en casa y se hacen público, como salen a veces algunos que protestan en la plaza de armas o en alguna plaza pública, están enjuagando ropa en señal de protesta, pues obviamente esto tiene sus consecuencias. Ahora quien está hablando es Pedro Pablo Kuczynski, quien vamos a escuchar qué es lo que dice. Allí se encuentra Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella. Gracias, Ángel. En efecto, declaraciones a la prensa del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos. Seguro mañana se reúne la comisión. Ahora nos vamos a Puente Piedra y al día siguiente nos vamos a Chimbote y a Trujillo y otros puntos de la amplia geografía del Perú. Para el RPP solamente se han aclarado finalmente ya estas tensiones, se han disipado los desacuerdos entre... Sí, yo estoy muy contento. Yo creo en conciliar, no atacar. Y eso es lo que hemos hecho y yo creo que estamos llegando a un muy buen acuerdo. ¿Cuáles son las disculpas del caso en ambas partes, entre usted y el señor Salvador Heresi? Bueno, mire, yo no empecé nada, pero siempre me disculpo ante todos, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje para la población en general ante este...? Mire, yo diría que el mensaje ante la población es que cuando hay problemas hay que tratar de arreglarlos. No todos los problemas se arreglan, algunos terminan mal, pero en mi gobierno vamos a tratar de arreglar los problemas. Eso es el tema. Ayer Keiko Fujimori ha lamentado que usted no asista a esta reunión que ya ha sostenido con algunas iglesias evangélicas en las cuales firmó un compromiso en contra de la unión civil. ¿Usted estuvo invitado? Mire, yo no sé si estuve invitado o no, porque no he estado en Lima por unos días. Ellos han venido aquí, hemos conversado. Yo siempre les he dicho que es unión civil no matrimonial, es una unión patrimonial de derechos legales, pero no es matrimonial. Y me reafirmo en esa posición. ¿Por qué? Porque yo creo en la libertad. Y yo creo que si uno quiere vivir con uno u otra, tiene el derecho a hacerlo, siempre y cuando tenga paternidad responsable. Parte de la intervención entonces del candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Él cree en conciliar y no en atacar, es lo que ha mencionado tras sostener una reunión con el miembro también de su partido, Salvador Heresi. Informó Fiorella Cruz, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Fiorella. 10:13 también. La coincidencia es de que ya el asunto pasó, no ha sido más que un pequeño impasse y, bueno, otra cosa mariposa. Son las 10:13, eso es lo que dicen en la tienda de Peruanos por el Cambio. Hay que recordar, a propósito de la pregunta que le hicieran también a Pedro Pablo sobre la reunión con los evangélicos, que cuando estuvo en Harvard, la señora Keiko Fujimori dijo que estaba a favor de la unión civil, ¿no? Y ahora con ellos rechaza la unión civil homosexual. Lo dejo para que ustedes opinen. 10:14. Vamos, amigos, a conversar con el doctor Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, a quien tenemos en el hilo telefónico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Ángel. Nuevamente un gusto de conversar contigo.
Bueno, el presidente del Congreso, Luis Iberico, ha convocado a la Junta de Portavoces para que el próximo día, o hoy, ¿no? Hoy estamos 3 de mayo, así es, se propongan a los candidatos a defensor del pueblo, ¿no? Cargo en el cual se encuentra Eduardo Vega Luna ya cuando desde el 2011, o sea, 5 años. Es más o menos algo que le comentaba más temprano a la señora Luisa María Cuculiza. Parece una vieja costumbre ya el que los interinos estén el mismo tiempo que los titulares en la defensoría. Mira, yo creo que ese es un dato verdaderamente lamentable para una democracia, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, que los defensores del pueblo que han venido ocupando el cargo de manera interina, efectivamente han pasado tanto tiempo en esa condición que prácticamente han cumplido un mandato entero sin haber sido designados de la forma y bajo los procedimientos que establece la Constitución, ¿no? Pero sin duda esa no es una responsabilidad en su momento ni de Walter Albán, que también tuvo ese tiempo, ni tampoco en este momento del doctor Eduardo Vega, ¿no? Creo que la responsabilidad, tanto constitucional como política, recae sobre el Congreso de la República, que por diversas circunstancias, creo que básicamente por una tremenda incapacidad política de ponerse de acuerdo sobre asuntos sustanciales de las instituciones públicas, han permitido que de manera permanente y por muchos años, en realidad demasiados años, se haya extendido este interinaje y no se tome una decisión que es la que correspondía tomar hace por lo menos 4 años atrás, ¿no? Bueno, hay dos postulantes, según el propio señor Iberico, ¿no? Los ha recordado. Uno es Gastón Sotoballena, que ha sido miembro del Consejo de la Magistratura, que ha sido también integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, creo que tiene pues un currículo muy importante el doctor Soto. Y también el propio Eduardo Vega Luna, ¿no? El actual defensor interino. En cualquiera de los dos se confía plenamente. Mira, obviamente nuestra posición, y además lo hemos expresado, me parece que públicamente más de en casi todas las circunstancias en las que el Congreso ha estado como en el casi ya erigiendo al defensor del pueblo, nosotros siempre hemos manifestado nuestro respaldo al doctor Vega. Primero porque es una persona con una trayectoria democrática, creo que simplemente incuestionable, ¿no? Y segundo, porque justamente no solo en el cargo de interino como responsable de la Defensoría del Pueblo, sino en los otros cargos que ha venido desempeñando al interior de la Defensoría del Pueblo, casi desde el momento de la conformación de esta organización hace cerca de 20 años atrás, ha tenido diversas responsabilidades y todas las ha cumplido, por lo menos desde nuestro punto de vista, de manera bastante satisfactoria. Creo que ese es un punto a favor muy importante para Eduardo Vega. En el caso del doctor Soto, mire, tenemos igual algunas consideraciones de respeto a su trayectoria profesional, pero también, como de alguna manera lo hemos dicho en algún momento, nos parece que es Eduardo Vega la persona más indicada para ejercer el cargo, probablemente por la necesidad de darle una continuidad en términos del funcionamiento institucional a una organización como la Defensoría del Pueblo, en un momento crítico para las instituciones, en un momento crítico para la vida política, social del país, en el que me parece que el rol de la Defensoría es un rol importante, en un momento en el que las representaciones políticas, los movimientos sociales exigen sobre todo un respeto a la institucionalidad y a la legalidad en nuestro país. Me parece que ese es el rol que la Constitución le encarga a la Defensoría del Pueblo, no es poca cosa, y creo que eso es lo que finalmente está en juego, no solamente la designación de un funcionario, sino la necesidad de que la Defensoría siga cumpliendo con el papel que viene haciéndolo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? A ver, ahí está pendiente también la designación de un miembro del Tribunal Constitucional y si se nombra o no en este Congreso, en lo que resta de legislación del mismo, al próximo Contralor de la República. ¿Podemos confiar en que todos esos temas deban de resolverse con tan poco tiempo que le resta a este Parlamento? Mira, ¿A este Parlamento desacreditado? Exactamente, pero mira, no solamente hay que recordar de que ya este Parlamento tuvo no podría calificarse un impasse, sino tuvo un gran cuestionamiento en el momento del llamado este asunto de la repartija, ¿no es cierto? Claro. De querer
de querer resolver de manera estrictamente partidaria, en forma de dividir, de división de intereses partidarios los cargos públicos. Me parece que ahí comienzan los problemas, ¿no es cierto? Cuando no se respetan los procedimientos que existen para la designación de cada uno de esos cargos, defensor, contralor, juez del Tribunal Constitucional, y debido a las circunstancias y a la emergencia que se termina generando, creo que el caso anterior del TC, cuando habían 4 magistrados que ya habían vencido el plazo de su designación, creo que fue el más evidente, cuando la propia irresponsabilidad y falta de capacidad política del Parlamento determina que ingresamos a una etapa de emergencia, porque comienzan a haber jueces que siguen juzgando causas en el TC y ya no tienen un mandato legal para hacerlo, ahí comienza a ver la necesidad de resolver a como dé lugar, ¿no es cierto? Y ese como dé lugar creo que lamentablemente ha significado en el Congreso de la República ponerse de acuerdo sobre la base de intereses estrictamente políticos y no sobre la trayectoria de las personas que deberían ocupar ese tipo de cargos. Creo yo que en ese momento lo importante creo que sería cruzar la línea de frontera que hay en ese tema de elección o no del defensor del pueblo. Creo que sería una magnífica noticia para el país de que hoy se elija un nuevo defensor, y creo que los siguientes pasos, me parece que aun cuando falten algunos meses para el Congreso de la República, para que se sustituya al Congreso de la República, me parece que el Congreso está perfectamente habilitado a ejercer sus atribuciones de designación, sea del Contralor o sea de el miembro del Tribunal Constitucional. La Constitución les otorga ese mandato hasta el último día de su gestión parlamentaria, y por lo tanto ellos tienen el deber de poder ejercerlo de manera adecuada y evitar que ocurra lo que ocurrió en el pasado inmediato, ¿no? Así es. Señor Carlos Rivera, gracias por estar con nosotros. Ok, hasta pronto. Bien, muchas gracias. Abogado del Instituto de Defensa Legal en Radio Exitosa y Exitosa TV. 10:21. Bueno, el señor José Klimper, como sabemos, él es el candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori, ha dicho de que la gran minería informal no está en la selva, ¿no? No sé si está exactamente en el mismo país también el señor Klimper que nosotros, ¿no? Pero creo que hay un gran porcentaje de minería informal que sí se encuentra destruyendo también la selva, ¿no? Informal, ilegal, ¿no? Es lo peor aún. Ahora, estamos hablando de 50.000 hectáreas, por lo menos, de bosques amazónicos, ¿eh? Que han sido depredados, que han sido convertidos en zonas eriazas, solamente en Madre de Dios, solamente allí. Hay otros lugares, ya lo hemos mencionado también, en donde está pasando lo mismo. Y ya se ha ingresado incluso también a la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, de la Reserva Nacional de Tambopata, con lo cual se genera un mayor riesgo todavía para la flora y la fauna en esa zona del país. Vamos a hablar acerca del tema, ya que está de relieve el asunto en esta campaña, por la exposición que ha hecho la propia candidata Keiko Fujimori sobre la pretensión de derogarse en 2 decretos para combatir la minería ilegal en la selva. El señor Carlos Andaluz, él es experto en derecho ambiental, exmiembro del Comité Consultivo del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Muy buenos días. Bien, el tratamiento que se le da al asunto, ¿cómo lo ve usted? ¿Como un despropósito, falta de información? ¿Qué calificativo le podría poner? No sé si falta de información, realmente hay demasiados intereses involucrados en este tipo de actividad. Por un lado tenemos una amplia base de pobres viviendo esta actividad y un pequeño grupo de muy ricos que la dirigen. Es casi una orquesta de extrema pobreza dirigida por unos cuantos que acumulan cuantiosos recursos, básicamente lo que es minería aurífera, y en este caso estoy hablando por lo que tú decías, el llano amazónico, zonas de amortiguamiento, inclusive ya dentro de áreas naturales protegidas, donde hay una intervención devastadora. Ojalá quedasen solamente tierras eriazas, ¿no? Después de este tipo de actividades en la selva no queda más que grava y contaminación del suelo por mercurio, cianuro y del agua, y en consecuencia las cadenas tróficas, más de 600% de arsénico, cianuro. Exitosa. En los seres vivos que ingresan a las cadenas tróficas y terminan también pues en los seres humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demandaría a la naturaleza recuperar eso?
Es mucho, ¿no? Porque si bien es un recurso renovable, la renovabilidad es absolutamente relativa ahí, porque a la naturaleza le puede tomar cientos de años recuperar. Que vuelva a crecer este bosque no significa que sea un bosque de las mismas características que teníamos, con la diversidad biológica que teníamos, con los servicios ambientales que prestábamos. Tenemos un bosque precursor que suelen crecer en tierras pobres, que es la que están quedando. Y si le damos la oportunidad de más, porque realmente lo que está quedando es absolutamente devastado. ¿Qué tan cierto es que el 80% de la minería informal se ubica en la sierra, mientras que un mínimo se encuentra en Madre de Dios? Palabras del señor José Klimper. Hay que diferenciar dos tipos de actividad minera informal aquí. La previsión que hiciste tú, ilegal, es la palabra más adecuada, porque la informalidad del Perú es un eufemismo que siempre hemos utilizado para salirnos de la ley. O disfrazar, ¿no? Lo ilegal. Exacto. Y lo ilegal, lo informal es lo que podría ir a los cauces legales relajando normas que a todos los demás peruanos sí nos exigen, ¿no? En este caso, hay sitios en la selva en que simplemente no debe haber ese tipo de actividad. Y que es un pequeño número, si consideramos la cantidad de gente, hablan de más de 30.000 personas dedicadas a esto, o sea, si decimos que el 20% está en la selva, con el tipo de minería que se hace de placer, es decir, en zonas aluviales, porque son concentrados que han venido bajando las zonas altas y se van concentrando en forma de pepitas, de partículas de oro. Para entender mejor esto, el impacto que genera ese pequeño 20% o menos quizás es mayor que el impacto que pueda causar el resto en la sierra. Porque es de socavón, en la sierra de socavón, es probable que ni siquiera usted lo pueda ver porque van a estar metidos dentro del cerro. Pero aquí lo que tenemos que hacer es destruir todo el bosque que está encima, sacar la tierra fértil y ir hacia donde están almacenados los minerales que necesito sacar, ¿no? Bueno, él lo que dice también es fustigar la política que ha llevado adelante este gobierno porque ha sido un fracaso. Dice que este proceso de formalización solo ha conseguido al 1% de los mineros logran acogerse, inscribirse. Apenas, dice. Probablemente, hay muchas falacias, porque aquí la primera falacia comienza de la ley de minería artesanal, ¿no? Que parte diciendo, su espíritu filosófico supuestamente es que siendo que es una actividad de subsistencia, sirve para generar polo de desarrollo porque genera mucho empleo. No sé, empleo no se le puede llamar el tipo de trabajo que genera esas actividades, que es básicamente trata de personas, ¿no? No hay ningún derecho mínimo resguardado ahí. Y lo otro es, si es una actividad de subsistencia, estamos partiendo de que va a ser prácticamente imposible absorber los costos que cuestan no dañar el ambiente, como le exigiríamos a cualquier otro peruano que va a hacer algún tipo de actividad. Haga usted una evaluación de impacto ambiental y dígame cómo va a evitar estos gastos, estos costos que a la naturaleza le va a significar este tipo de actividad. Así que eso hay que tener presente, que hay en muchas zonas en las que simplemente la actividad tiene que estar prohibida. No es posible hacer una actividad de minería artesanal, pequeña minería, sin dañar el ambiente, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes con eso. Y donde se puede, sí, ahí hay que flexibilizar seguramente algunas normas atendiendo a las especiales necesidades de las personas, porque tenemos que ir por los problemas sociales, económicos y también ambientales. No podemos centrarnos solamente en una de las aristas. Eso es correcto. Ahora, el señor Klimper, bueno, no le falta razón cuando menciona de que la minería informal tiene una producción de oro incluso superior al de las minas que se encuentran en el país, las reconocidas, que cumplen con la mayoría de requisitos medioambientales. Y hay obviamente una necesidad de que se puedan formalizar todos estos mineros, de todas maneras, porque están sumando, ahí hay mucho dinero que no van a las arcas, producto de los impuestos y demás que se cobran también para beneficio del propio Estado peruano. Hemos convertido a Bolivia en un importante exportador de oro, y es obviamente oro peruano que va a formalizarse a Bolivia, ¿no? Pasa de contrabando ya. Claro que sí. Sí, pero eso requiere un tratamiento integral. No creo que pase por derogar todo este paquete normativo que se dio desde el ministro Brac para adelante. Creo que tenemos que seguir esta convicción de Estado. Si hay algo rescatable en este paquete normativo es justamente que se involucró a más de un sector. Esto no es un problema solo. No hay que volver a foja cero. No, hay que mejorar. Una crítica que he hecho yo desde el primer día que se dio este paquete es que ¿y dónde está el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Si hay una base que es la que le está dando el argumento político a quienes devastan la Amazonía, ¿dónde está el Ministerio? No, la ministra para muy ocupada en otros menesteres. No se asignaron presupuestos. El único presupuesto que se asignó explícitamente en este paquete normativo fue para represión, ¿no? Para el tema tanto de SUNAT como de Policía y Marina de Guerra. ¿Y dónde está la atención al problema social? Si no le quitamos esa base social a los traficantes que están haciendo de esto, muchos inclusive extranjeros, ilegales en el Perú, un negocio ilícito, la actividad va a seguir. O sea, en la selva no debe de haber ningún tipo de minería de estas características. No debería de haber, o sí, en determinados lugares. En algunos lugares sí.
y con alta tecnología incorporada, que no sé si una actividad como esta va a poder asumir ese costo. Porque se supone que porque obviamente va a haber un impacto negativo en la naturaleza, en el medio ambiente, pero la otra labor es la de reconstruir nuevamente, si vale el término, no reforestar todas esas zonas que están quedando dañadas. Cuando uno toma una opción por una actividad, hace un análisis costo-beneficio a 3 niveles: social, económico y ambiental. No siempre lo ambiental va a ganar, porque a veces va a ser indispensable atender el problema social. De hecho, la minería artesanal es producto de las grandes crisis que vivió el Perú de los 80 para adelante, en un marco de terrorismo, narcotráfico, y había la necesidad de darle una salida a los que tuviesen la necesidad de generarse un ingreso. Por eso la ley de formalización de la pequeña minería, la minería de pequeña escala. El Perú ha cambiado de ahí en más. No somos el país de los 80, los 90, creo que tenemos más recursos, por eso llamaba yo la atención del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, que prácticamente hizo nada para contribuir con la solución de ese problema, ¿no? Donde están los programas sociales atendiendo a los que van a buscar una oportunidad de trabajo y son tratados prácticamente como esclavos en estas zonas. Hay que hacer un trabajo integral en todo caso. No toda la minería artesanal es igual, no en todos los lugares es igual. Hay lugares en los que simplemente no se debe tolerar y no debe estar, y en otras en las que hay que mejorar, ir hacia las cooperativas, ir hacia una formalización de la comercialización del oro, a captar parte de esos ingresos para la recuperación del ambiente, como ha dicho Ángel, porque ¿quién después nos repone el ambiente? Y para finalizar esta conversación, encuentro aquí un mensaje en redes sociales a propósito del tema, ¿no? Dice lo siguiente: si los árboles dieran wifi, todo el mundo plantaría árboles y detendríamos la deforestación, ¿no? Pero lástima, ¿no?, que solo produzcan oxígeno, regulen el clima, protejan el suelo y el agua, entreguen sus frutos y su madera y muchas otras cosas más, que son, bueno, lo menos importante, ¿no? No dan wifi, por ejemplo, ¿no? Sí, es un sarcasmo muy sí, válido. No, yo sé, es duro, ¿no?, cruel quizás, ¿no? Pero descarnado así como se plantea, es la realidad que tenemos no solamente en el país, no en todo el mundo. Cierto, y es la base, la sustentación de la vida y también de nuestra posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces no sé si lo que deja la minería ilegal va a hacer posible que sobre lo que deja se pueda construir algo para atender los problemas de las poblaciones que justamente están allí cerca también esperando una oportunidad. Correcto, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa. Muy amable. Okay. Muy bien, el señor Carlos Andaluz, experto en Derecho Ambiental y ex miembro también del Comité Consultivo del Ministerio del Ambiente, nos entrega también acá justamente un manual de Derecho Ambiental importante, un tomo bastante voluminoso que hay que revisarlo concienzudamente y con bastante detenimiento. Muchas gracias también. Ojalá lo hagan los políticos que están peleando por la presidencia. Por supuesto, ¿no? Hay que contrastar todo eso, qué es lo que nos ofrecen ellos con si están aterrizando o no con la realidad. Muy bien. Vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos para hablar también de otros temas importantes. Vamos a conversar con Augusto Ramos Dolmo, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, acerca de las expectativas que también tienen ellos en relación a los candidatos y sus ofrecimientos en esta segunda vuelta electoral. Es un asunto sumamente grave lo que ocurre en construcción civil por la presencia de las mafias, que son las que cobran cupos. Creo ejemplos como esos hay variados. Hablaremos de esto y más entonces en los próximos minutos con Augusto Ramos Dolmo. Volvemos. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.